Teorema de Euclides. El teorema de Euclides hace referencia a la relación entre los lados y las prolongaciones en un triángulo rectángulo, como este ejemplo que está acá, el triángulo ABC en relación a la altura HC, es decir, la altura trazada del vértice C. Por tanto, este triángulo rectángulo ABC podemos observar que es rectángulo en C, aquí hay un ángulo 90 grados y que aquí y desde el vértice C trazamos la altura, en este caso HC, que la vamos a llamar simplemente H. Y aquí se generan las siguientes partes del triángulo. AP vamos a llamar como distancia P, DB distancia Q, el lado opuesto al ángulo en A, vamos a llamarlo A minúscula, y el lado opuesto al ángulo en B lo vamos a llamar B minúscula. Y la altura, en este caso trazada desde el vértice C, lo vamos a llamar H. Por lo tanto, ¿qué dice Euclides? Euclides dice que la altura al cuadrado, esta altura, es igual a P por Q. Por lo tanto, si queremos determinar la altura, simplemente sacamos la raíz cuadrada de la multiplicación de P por Q. También dice Euclides que A al cuadrado es igual a su proyección Q por C. C vendría siendo la hipotenusa, en este caso del triángulo ABC. Este es el cateto B, cateto A, hipotenusa C. Por tanto, reitero la segunda fórmula. Euclides dice que A al cuadrado es igual a su proyección Q por C. Y respecto al otro lado, dice Euclides que B al cuadrado es igual a P por C. También otra forma de determinar la altura es en base a los catetos y a la hipotenusa del triángulo mayor, es decir, el triángulo ABC. Y dice Euclides que para determinar la altura es la multiplicación de los catetos dividido en la hipotenusa C, es decir, A por B partido en C. Recordemos que C es la suma de P más Q, esos segmentos. También es importante hacer recuerdo del teorema de Pitágoras. Aquí tenemos el triángulo ABC, hipotenusa C, cateto A, cateto B. Recordemos que la hipotenusa siempre se opone al ángulo de 90 grados, en este caso al ángulo de que está de recto en C, de 90 grados. Esta es la hipotenusa. Entonces Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado, C, es igual a la suma de los dos catetos al cuadrado. Por lo tanto, aquí tenemos explicadas las fórmulas, en este caso del teorema de Euclides, estas fórmulas que están acá: altura al cuadrado, P es igual a P por Q, A al cuadrado es igual a Q por C, B cuadrado es igual a P por C, y también podemos determinar la altura si conocemos los catetos y la hipotenusa del triángulo mayor, es decir, A por B partido en C. Otra forma de determinar, en este caso, la altura. Entonces aquí para Euclides, para efecto de la fórmula de Euclides, tenemos 5 fórmulas, estas 5 de acá, y también hacer referencia de el teorema de Pitágoras, pues también va a ser necesario para resolver algunos problemas. A continuación vamos a desarrollar algunos ejemplos mediante el uso o la aplicación del teorema de Euclides. El ejemplo número 1 dice determinar la longitud del segmento CD de la figura. Aquí tenemos el segmento, ¿cierto? CD, triángulo rectángulo en C y altura trazada desde el vértice C. El 2 y el 4 vendría siendo P y Q en la fórmula. Por lo tanto, la fórmula a utilizar, en este caso para dar solución al problema, nos piden el segmento CD, que vendría siendo la altura, y la fórmula va a ser altura al cuadrado es igual a P por Q, donde la altura representa el segmento CD. CD al cuadrado, P viene siendo 2 y Q viene siendo 4. Multiplicamos, nos da 8. Nos queda CD al cuadrado igual a 8. Sacamos la raíz cuadrada para saber cuánto vale CD. Nos queda raíz de 8. Descomponemos la raíz de 4 por raíz de 2. Y esto nos da 2 raíz de 2. Por lo tanto, la altura CD es igual a 2 raíz de 2 mediante el uso de la fórmula de Euclides de H al cuadrado es igual a P por Q. Aquí utilizamos esta fórmula. Otro ejemplo. En la figura, AD vale 3 unidades, DB 9 unidades, se nos pide hallar AC. Por lo tanto, nos piden este segmento AC. Y conocemos P y lo que es equivalente a Q.
Por lo tanto, para dar solución vamos a usar la fórmula que de este lado, si vemos la fórmula del teorema de Euclides, podemos ver que este vendría siendo el segmento B. Entonces b cuadrado es igual a P por C. Esa fórmula vamos a utilizar, donde b cuadrado representa AC al cuadrado, y recordemos que la fórmula viene siendo AC al cuadrado o b al cuadrado es igual a P, que vendría siendo el 3, por C, que es toda, en este caso, la hipotenusa del triángulo mayor ABC. Y este C es la suma de 3 más 9, por lo tanto 3 más 9. AC al cuadrado es igual a 3, 3 más 9, 12. Multiplicamos, AC es igual a 36, sacamos raíz cuadrada, la raíz cuadrada de 36 es 6. 6 unidades. Por lo tanto, AC tiene longitud 6 unidades, utilizando esta fórmula del teorema de Euclides. Por lo tanto, la fórmula a utilizar siempre está relacionada de acuerdo a los datos que tenemos y a los segmentos que en este caso nos piden calcular. Un último ejemplo. Dice que en el triángulo ABC, rectángulo en C, aquí no está dibujado el rectángulo, porque pues cada vez que nos digan rectángulo C en C, significa que nosotros debemos dibujar un ángulo de 90 grados. Ahí lo vamos a dibujar, lo vamos a hacer achurado. Entonces, la altura HC, nos piden esta altura. Por lo tanto, para poder resolver este problema, ¿qué tenemos como datos? Tenemos AC y CB. Desde el punto de vista del triángulo mayor representan los catetos. Nos falta la hipotenusa, por ejemplo. AB, podemos determinarla porque podemos usar simplemente el teorema de Pitágoras. Por eso es importante trabajar también o tener presente el teorema de Pitágoras cuando trabajamos con ejercicios relacionados con el teorema de Euclides. Por lo tanto, para dar solución, anotamos los datos, HC nuestra incógnita, nuestra altura, y vamos a determinar AB mediante el teorema de Pitágoras. Este viene siendo la hipotenusa. Pitágoras dice entonces que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los dos catetos al cuadrado. Esto nos da 9 más 16, 25, por lo tanto AB vale 5 unidades. Esto vale 5. Por lo tanto, para determinar finalmente la altura HC vamos a usar esta fórmula del teorema de Euclides. HC es igual a A por B partido en C, pues conocemos los catetos del triángulo mayor y su hipotenusa. De esa manera también podemos determinar la altura. Por lo tanto, multiplicamos los catetos, 3 por 4, dividido en la hipotenusa que lo acabamos de calcular. Esto nos da 12 partido en 5, como decimal es aproximadamente 2,4, en este caso unidades. Pueden ser centímetros, metros, pero en este caso no nos especifica, nosotros generalizamos con simplemente diciendo que son 2,4 unidades. Pues bien, aquí hemos entonces explicado a modo muy general lo que es el concepto del teorema de Euclides. Recordemos siempre tener claro las fórmulas del teorema de Euclides, claridad en las fórmulas, y para utilizar cada fórmula debe estar asociada obviamente a los datos que tenemos y a la incógnita o el lado que necesitamos determinar.